Si quieres gobernarte a la hora de gastar, comenzar a ahorrar, invertir y resolver muchos misterios alrededor de tu dinero, estás en el lugar adecuado. Yo soy Daniel Urías y te doy la bienvenida a Cultura Financiera, el podcast. La forma cool de escuchar a tus finanzas personales. ¡Comenzamos! El día de hoy vamos a platicar acerca de un tema bien importante relacionado al mundo de las inversiones y algo que además cada vez nos da mejores noticias, se va estableciendo mucho más, es las empresas fintech. Ya estamos viendo varias empresas fintech de diferentes ramos que están recibiendo la autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para operar como instituciones de tecnología financiera. Si dije algo mal ahorita, aquí un experto en el tema que ha vivido, sufrido y gozado todo este proceso de regulación nos contará a detalle justamente este proceso de cómo las empresas fintech están ya siendo ya autorizadas, recibiendo esta autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y hoy vamos a hablar de un esquema de inversión fintech para proyectos inmobiliarios. Es decir, que más allá de las inversiones en temas de bienes raíces que yo pudiera hacer, por ejemplo, comprándome una casa, un departamento, a través de un crédito hipotecario y luego esperando a que esto adquiera plusvalía y si lo quiero eventualmente vender o rentar, que es un proceso que puede ser una estrategia financiera, por supuesto que sí, pero es seguramente un procedimiento, una meta que nos puede tomar más tiempo. Ya hay diferentes maneras en las que podemos nosotros invertir en proyectos inmobiliarios, en temas de bienes raíces, de una manera mucho más sencilla, con montos que pues, son bastante accesibles, con rendimientos que están interesantes. Ahorita los vamos a platicar. Justamente el día de hoy vamos a platicar con 100 Ladrillos, vamos a hablar con su director comercial justamente de cómo funciona 100 Ladrillos, cómo funciona, cuál es el esquema justamente de inversiones fintech en temas inmobiliarios. Nos platicará cómo estuvo todo esto de la regulación, los rendimientos que dan, cómo se dan, qué necesito yo revisar en temas de seguridad, qué tipo de riesgos son los que debo de considerar en la parte de este tipo de inversiones y muchos detalles más. Vámonos rápidamente a recibir a nuestro invitado del día de hoy. Él es Iván Carmona, nada más y nada menos que director comercial de 100 Ladrillos. Iván, bienvenido a Cultura Financiera. Muchísimas gracias, Daniel, muchísimas gracias. La verdad es que estoy muy contento de estar en tu programa, este canal en donde pues ya llevas varios años tratando de ayudar a muchísima gente para que entienda el tema de sus finanzas personales y estoy seguro que estás haciendo una diferencia en sus vidas con todo este valor que aportas. Y bueno, pues para nosotros, para mí en lo personal, para 100 Ladrillos, siempre es un placer y un honor poder compartir algo de lo que nosotros hacemos y algo de lo que nosotros aportamos desde nuestra trinchera. Gracias por esta invitación, estimado Daniel. Con gusto como siempre. Y oye, pues estamos platicando y vamos comenzando a platicar acerca de cómo funcionan las inversiones inmobiliarias en plataformas fintech. Sigue siendo un tema bastante reciente, pero ha avanzado muchísimo y hay que decirlo que también México sigue siendo el que va marcando la diferencia a nivel mundial en muchos aspectos y eso también nos da mucho gusto y orgullo. Y ustedes además pues con la excelente noticia de que acaban de recibir ya la autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para operar. Y hace rato yo decía, sí es institución de tecnología financiera, ¿esto es correcto? Correcto, ese es el término jurídico correcto. Ahora sí, ¿cómo funcionan las inversiones inmobiliarias fintech, específicamente hablando del modelo que han desarrollado en 100 Ladrillos, que es bastante interesante y que creo que es una propuesta, desde mi perspectiva, que se separa un poquito de lo que hay en otras plataformas también de inversión inmobiliaria en este esquema fintech? Con mucho gusto. Vamos ahora sí al tema de los inmuebles de lleno. Mira, Daniel, nosotros creemos que por muchísimos años el activo inmobiliario, los bienes raíces han sido un mecanismo para crear, crecer y proteger el patrimonio. ¿Por qué crearlo? Porque todos tenemos una etapa en la vida en la que quisiéramos empezar a tener algo, un terreno, un depa, algo, creación de patrimonio. Pero también es un mecanismo para además de crearlo, crecerlo, multiplicarlo, ese depa que ya plusvalizó, ese terreno donde pudiste construir algo y venderlo.
y que de alguna manera va fortaleciendo la integración de tu propio patrimonio y el crecimiento de tus finanzas. Y finalmente protegerlo en etapas más avanzadas de la vida es un gran mecanismo para pues heredar, para tener algo seguro. Como dice el dicho, los bienes son para afrontar los males. Entonces, el activo inmobiliario, yo creo que nadie tenemos la menor duda del gran beneficio que tiene. Lamentablemente, Daniel, pues este activo ha estado restringido y ha estado limitado pues y solamente para el alcance de muy pocos, porque es un activo intensivo en capital, se necesitan muchos millones para invertir en inmuebles, se necesita conocimiento técnico, jurídico, es un tema. Lo que vimos nosotros en 100 ladrillos fue la oportunidad, y ahora sí, asociados a esta oportunidad de la economía colaborativa con FinTech, ¿qué pasaría si invertir en inmuebles fuera más accesible? Que estuviera al alcance de no millones, sino de miles de pesos. Si fuera una inversión segura, que se pudiera hacer a través de una plataforma, que fuera un activo que me paga rentas, que genera plusvalía, que alguien se encarga de administrarlo por mí, que alguien vela por mis intereses en el tema de la selección de un buen producto, en formalizar una escritura, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde nace la idea y el sueño de 100 ladrillos, para justamente democratizar el acceso a este tipo de activo y permitir que muchísimas personas, miles, millones de mexicanos puedan empezar a construir su patrimonio inmobiliario, pues desde tickets realmente accesibles. Entonces, 100 ladrillos es una plataforma digital en la que se pueden comprar y vender participaciones de inmuebles 100% en línea, a las que les llamamos ladrillos. De tal forma que imagínate, Daniel, un local comercial que está rentado a una farmacia que tiene un valor de 10 millones de pesos. La verdad es que sería increíble ser dueño de ese local y cobrar renta mensual de una farmacia reconocida. Como habíamos comentado, no todos tenemos acceso a ese tipo de activos. En 100 ladrillos dividimos ese local en 100 partes iguales o más. Imagínate estas participaciones, estos cachitos, pues por eso son ladrillos, de tal manera que cada quien puede comprar desde un ladrillo hasta los que quiera y participar de los beneficios del activo. La farmacia le paga la renta mes con mes, el activo va plusvalizando, eventualmente lo puedes vender si es que necesitas hacer líquida tu inversión. Ya eres un inversionista inmobiliario por la vía de la participación. En términos técnicos, nuestro modelo es un modelo de regalías porque el producto del inmueble es la renta o la venta del mismo y eso, cara a la ley, se llama regalía. Importantísimo tener una licencia ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores. ¿Por qué necesitamos esto, Daniel? Porque cualquiera puede innovar, cualquiera puede crear una plataforma, pero estamos hablando del dinero de los inversionistas, de los ahorros que es producto del trabajo de la gente, y por eso la propia autoridad bancaria exige que cualquier plataforma que quiera hacer esto esté regulada. Pero en esencia, ese es el concepto de las inversiones inmobiliarias FinTech y lo que hacemos en 100 ladrillos, Daniel. Perfecto. Y digo, algo que también siempre mencionamos y que es parte de las ventajas es que, pues, o sea, yo puedo invertir en este tipo de proyectos, en estos negocios que están ahí operando y no tengo yo que ir a cobrar la renta ni pelearme con el de la farmacia porque ya pues se cayó una puerta. No, o sea, toda la parte de la administración del inmueble, que eso también es importante, pues ya viene también incluido, ¿no? Que ahorita lo iremos viendo a detalle. También hay que estar conscientes de que existen diferentes tipos de inversiones, diferente tipo de riesgo, que hay que poder conocer, entenderlo, evaluarlo y con base en en este proceso de análisis, decidir si realmente es algo en lo que quiero yo invertir mi dinero. Ahorita vamos a ir viendo detalle a detalle esta parte también del riesgo y ahorita vámonos en cómo elegimos en qué proyecto invertir. Es decir, Iván, yo entro a la plataforma de 100 ladrillos y qué me voy a encontrar ahí y qué necesitaría yo tomar en cuenta para elegir algún proyecto. ¿Qué información me muestras de estas alternativas de inversión? Buenísimo. Si ya partimos del principio de que nos queda claro que vamos a ser literal dueños de participaciones de un activo inmobiliario y que puede entrar desde un ticket muy accesible porque está dividido y entre muchos lo vamos a adquirir. Muy bien. Ahora vamos a ver qué tipo de activo. En 100 ladrillos estamos enfocados en 4 tipos de activo. 1, bodegas industriales. 2, pisos de oficina. 3, locales comerciales. 4, vivienda institucional. ¿Por qué estos activos? Bueno, primero que nada es porque son activos que generan buenos rendimientos. Hay un mercado de rendimientos.
no acostumbramos a hacer habitacional tradicional, es decir, no tenemos un departamento a rentarse porque hoy por hoy el mercado habitacional está pagando tasas de rendimiento muy bajas. Pero además es muy complicado la administración de los inquilinos. Y en tercer lugar, la rehabilitación del inmueble cuando se lo vas a rentar a alguien más corre a cargo del dueño. En cambio, en las bodegas, en los locales comerciales, en los pisos de oficina, los rendimientos hoy por hoy son más competitivos. Lidiamos típicamente con empresas, son inquilinos que quieren estar ahí y la inversión o el acondicionamiento del inmueble cuando llega un nuevo arrendatario típicamente corre a cargo del inquilino. Entonces, Cien Ladrillos está haciendo una selección, tenemos un equipo, un comité inmobiliario que está buscando las mejores propiedades, digamos que es como alguien que está, tú contrataste a una persona para decir, ayúdame a buscar un buen local, una buena bodega, y quiero que sea triple A, con buen inquilino, buena calidad arquitectónica, bien ubicado, etcétera, etcétera. Por eso cuando llegas a la plataforma en Cien Ladrillos, el marketplace, digamos, lo que te ofrece es un pool de opciones en donde tú dices, aquí puedes invertir en una oficina en Tabasco, aquí puedes invertir en una bodega en Monterrey, aquí puedes invertir en un local en Guadalajara, etcétera, etcétera. Y ese es el tipo de activo en el que tú vas a invertir. Por supuesto, la investigación que en todo caso quedará de tu lado, y yo creo que esto es algo que has recomendado ampliamente, mi estimado Daniel. Hay que saber en qué estamos poniendo nuestro dinero, hay que investigar cómo está configurado el tipo de inversión. En nuestro caso es que conozcas el activo, pero se vuelve algo muy divertido empezar a ver todas las opciones y ver cuáles son las que a ti te atraen, con cuáles te identificas más y tu perfil de inversionista. ¿Hay alguna calificación, clasificación que ustedes tengan de los proyectos en donde pueda yo evaluar el riesgo de estos proyectos? Es decir, una especie como de calificación crediticia, por decirlo de alguna manera. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿qué sucede si, por ejemplo, esto que decíamos ahorita, yo tengo ladrillos en un local comercial que ahorita se está rentando muy bien y todo? ¿Qué pasa si en algún momento de la vida se sale el inquilino que estaba ahí y tarda un rato en volverse a rentar ese local comercial? ¿Qué ocurre en la parte justamente pues de mi reparto ahí de mi rentita? Dos preguntas muy importantes. La primera, por supuesto que tenemos una matriz de análisis de grado de riesgo. En la plataforma incluso son públicos los criterios. Ahí dice tipo o grado de riesgo ABC y luego todavía tiene una valoración adicional que es 1, 2, 3, 4. En concreto, son dos grandes riesgos que tenemos que diferenciar. No es lo mismo un local que ya está terminado, vamos, ya lo estoy viendo, ahí hay una farmacia operando, versus un local que apenas está en proceso de construcción. Entonces, en la inversión inmobiliaria tienes de los dos, pero tiene un poco más de riesgo algo que está en proceso de construcción, evidentemente, hay el compromiso del que lo construye para entregarnos. Entonces, ese sería un primer gran diferenciador. Y el otro gran diferenciador, Daniel, es si adelantamos recursos o no al dueño. No es lo mismo firmar, pagarte un anticipo del 20% y después pagarte el 80% restante cuando nos vemos, que pagarte el 100% cuando nos vemos a la escrituración. Entonces, esas valoraciones, esos criterios se hacen en función de una matriz de más de 50 variables que ya está también avalada por la propia Comisión Nacional Bancaria, y tú puedes ver ahí cuál tiene, qué grado de riesgo tiene cada propiedad, y una vez más, de acuerdo a tu perfil. Oye, hay a quien le gusta invertir solamente en riesgos A1, que es un local que ya está terminado, rentado y que solamente le vamos a pagar al desarrollador o al vendedor cuando escrituremos. Está bien, pero hay otros riesgos, por ejemplo, B o C, de un proyecto que está en construcción. No significa que tu dinero esté en riesgo, sino que simplemente estamos asumiendo este proceso. Y la segunda pregunta, Daniel, es, ¿cuál es el riesgo inmobiliario? Y esto es en el mundo inmobiliario tradicional. Si mi bodega, mi piso de oficina, mi local no está rentado, pues evidentemente no recibo nada de renta. Entonces, eventualmente eso está protegiendo siempre al principal. Quizás la inversión inmobiliaria es de las pocas en las que el principal siempre está protegido o garantizado por la propia propiedad del activo en el que estás invertido. Pero mientras tanto no hay renta. ¿Qué hace Cien Ladrillos? Tiene un área de administración de inmuebles que está enfocado permanentemente en buscar inquilinos para el local y tenemos intereses alineados. Cien Ladrillos vive de una comisión por administrar el local. Digamos que tú, para que no te preocupes por nada y puedas vivir de tus rentas, pues me encargas a mí que yo lo haga.
Entonces, si ese local está rentado, tú recibes renta y te cobro una comisión por administrar. Pero si no está rentado, yo no cobro nada de comisión porque no estoy administrando nada y tenemos intereses alineados. Quizás el otro riesgo, Daniel, es qué tan líquida puedes hacer la inversión. Siempre hemos dicho que los inmuebles pues tardan más, es una inversión casi nada líquida. Y ahorita hablaremos de mercado secundario que tiene mayor liquidez que el tradicional, pero pues ¿cuándo vas a tener tu dinero? Cuando se venda la propiedad. ¿Y cuándo se va a vender la propiedad? Cuando alguien al que le ofreces ese ladrillo o ese inmueble, pues le hace sentido el precio al que lo estás ofreciendo y el rendimiento que él eventualmente va a obtener. En términos generales, esos son los riesgos en la inversión inmobiliaria, Daniel. Perfecto, muchas gracias por la respuesta. Y ahora, ¿cuál es, en términos, ahora sí vámonos con la lana, o sea, lana pues de a cuánto tengo que apoquinar para empezar? Y digo, hay diferentes proyectos, hay diferentes montos, pero pues desde por ahí ahorita, ¿qué tipo de proyectos tienen más o menos desde cuál es el piso en el que podría yo invertir? ¿Y cuál es el promedio de rendimiento al que podría acceder? Digo, hay una calculadora, hay un simulador, ahorita lo veremos también más adelante de cómo va funcionando, pero de manera general y en promedio, ¿de qué estamos hablando? En 100 ladrillos tenemos dos tipos de proyectos, los proyectos en preventa y los proyectos que están terminados. Los proyectos en preventa no necesariamente significa que estén en construcción, sino más bien que están en un proceso de financiamiento colectivo. Es decir, lanzamos, por ejemplo, un local que está rentado a una farmacia y evidentemente tenemos que poner un periodo en el que todos vamos a venir a adquirir las participaciones y se tiene que llenar al 100% para poder finalmente adquirir esa propiedad. Ese periodo de preventa, que nosotros así es como le llamamos, siempre tiene un mínimo de volumen. Tú estás recibiendo un descuento por entrar a la preventa como en el inmobiliario tradicional. Entonces hay propiedades, digo, según la propiedad, pero desde 10,000 pesos, desde 13,000 pesos, desde 15,000 pesos, y es algo así como un componente de un mínimo de 5 ladrillos a comprar. Eso es más o menos lo que tú puedes encontrar en preventa. Pero luego, Daniel, cuando ya la propiedad está entregada, tú ya eres dueño de tus 5 ladrillos de esa farmacia, tú la puedes poner a la venta en un mercado secundario en 100 ladrillos y puedes vender desde un ladrillo. Entonces ahí hay transacciones desde 1,500 pesos, desde 2,000 pesos, que ya forman parte de una participación de algún activo. Por supuesto que nosotros recomendamos, Daniel, inversiones quizás entre 250 y 500,000 pesos. ¿Por qué razón? Porque con esos montos en 100 ladrillos prácticamente accedes a los máximos descuentos de volumen, a los mejores descuentos de preventa, a promociones muy atractivas como que no te cobramos gastos de administración. Y ese volumen, Daniel, es todavía muy democrático porque con 500,000 pesos, ¿qué compramos en el mercado tradicional? Entonces, con esta, digamos, perspectiva, es muy importante que tú como inversionista reconozcas que hoy por hoy hay una oportunidad para meter el componente inmobiliario de cualquier portafolio. Si tu portafolio es de 50,000 pesos y quieres poner un porcentaje pequeño en inmuebles, ya puedes entrar desde un ladrillo en nuestra plataforma. Rendimientos. El rendimiento inmobiliario se compone de 2 elementos. Uno, la renta anual que recibo, el famoso cap rate, es la tasa de capitalización. Si yo invierto, vamos a decir, en un local de 10 millones de pesos, esa farmacia, una bodega, y a mi inquilino le cobro, vamos a decir, 700,000 pesos al año, es un rendimiento anual del 7%, más o menos. Entonces, el rendimiento por renta promedian más o menos entre 6.5 y hasta 8%, depende de cuánto volumen inviertas. Pero también el inmueble tiene el otro componente que es la plusvalía, que muchas veces se deja de lado, pero sabemos perfectamente que los inmuebles se aprecian, típicamente se aprecian con el paso del tiempo. Es la posibilidad de entrar hoy con un inmueble de, vamos a decir, de valor de 1,000, compraste en 900 y de pronto un año después, 2 años después, eso vale 1,300. Entonces, esa plusvalía juega para tu rendimiento. Lo que pasa es que la plusvalía solamente la realizas cuando vendes. Términos generales ya para responder en concreto, renta más plusvalía, quizás podemos encontrar rendimientos desde un 14% anual, podríamos llegar hasta un 29% anual, pero muy importante, Daniel, no es algo líquido, no esperemos que yo voy a estar recibiendo mensualmente, ni mucho menos. Y a veces el mercado confunde con otras plataformas de financiamiento colectivo inmobiliario de deuda
que dicen, oye, es que en la de al lado yo di mi dinero y me pagan mensual, pero ahí le estás prestando dinero al desarrollador para que construya, venda y luego te pague el crédito. Aquí estás participando de la propiedad del propio activo como tal. Justamente, y que es algo que mencionábamos al principio, que 100 ladrillos opera de una manera diferente. Hay otras plataformas también que funcionan en el esquema de crowdfunding inmobiliario, que lo que tú haces es justamente, ahí tú no le prestas a una persona para que te pague rendimiento a la persona, le prestas a un desarrollador inmobiliario para que haga un desarrollo, lo termina, lo vende, y cuando lo vende te paga lo que te dijo que te iba a pagar en lo que lo vende, y fin de la historia. Es decir, yo ya me llevé nada más mi rendimiento y hasta ahí llegó la relación. En el caso de 100 ladrillos, lo que justamente se busca es tener este esquema en donde yo tengo copropiedad, de alguna forma, lo podemos llamar así, de un inmueble, y a lo largo de la vida, o sea, si yo me quiero quedar con mis ladrillos durante mucho tiempo, está operándose, se está rentando, está adquiriendo plusvalía que eventualmente la podría hacer efectiva. Ahorita vamos a ver también esta parte, como bien mencionas, de la liquidez. Entonces, es algo que, como bien dice su eslogan, que es parte de la promesa de 100 ladrillos, es vivir de tus rentitas, ¿no? O sea, voy a estar recibiendo un monto, y ahí va la pregunta interesante: ¿cómo recibo entonces el pago de los rendimientos? Yo decido invertir en uno de estos proyectos, ya elegí, es uno que ya está hecho, está en construcción, pero ¿cómo me vas a pagar a mí mis rendimientos? ¿Cada qué tanto tiempo y por qué medio me va a llegar ese pago? Perfecto. En el momento que termina la campaña de financiamiento colectivo, que es el tiempo que pusimos para juntarnos entre todos para comprarnos esa bodega, nosotros llamamos la entrega de la propiedad, es decir, te voy a entregar tus ladrillos. Cuando te entrego tus ladrillos, si la propiedad está rentada, vas a empezar a recibir liquidez por renta a partir del mes en el que te entregué tus ladrillos. Eso es muy, muy importante. Y es, por supuesto, rendimiento líquido. ¿Por qué? Porque imagina literal que tienes a tu inquilino y que te está pagando la renta. Si no está rentada, tenemos que esperar a que la propiedad se rente, y una vez que se rente, en el primer mes que está pagando el inquilino, ya recibes la renta. Ese sería como el componente más esencial de decir, si yo veo que está rentada y sé la fecha en cuánto me van a entregar esta propiedad y se fondea entre todos, sabes perfectamente a partir de qué mes vas a empezar a recibir renta, ¿no? Y ahí va, ahora sí se pone buena la... Ve, por favor, si eres tan amable, toma nota. Esta es la pregunta base, era mi pregunta así muy genérica, pero vamos atendiendo aquí una serie de preguntas alrededor de este tema. Y te decía así, échale por favor ahí una notadita para que no se nos vaya ni una. Nos dice primero aquí, muchas gracias, Glicerio Mancilla, nos dice: ¿nos tenemos que dar de alta en algún régimen especial en el SAT? ¿Tenemos que emitir facturas cada mes o ustedes retienen los impuestos? Pregunta número 1 de este tema. Pregunta número 2 del tema de impuestos. Me interesa invertir, pero no tengo RFC. ¿Puedo invertir en algún proyecto? Gracias por la respuesta. Por supuesto que sí, ahorita te vamos a responder. Muchas gracias a Luis Alberto. También nos dice aquí Lilia Aguilera: ¿me dan comprobante para hacer la declaración fiscal o el SAT toma la información de su plataforma? Y hasta ahí, una última, vámonos. ¿Cómo es el tema de impuestos si soy asalariado? Tan buenas las dudas respecto al tema de impuestos, y justamente era uno de los puntos que traíamos considerados. Gracias por ayudarnos a ampliar las preguntas al respecto. Muy bien. A ver, antes que nada, tú te estás convirtiendo en un inversionista inmobiliario. Literalmente estás adquiriendo una propiedad. Imagina el día en el que tú puedes llegar con tus hijos y decir: acabo de comprar una bodega dentro de un parque industrial que está rentado a una empresa de logística que entrega paquetes todos los días. Eso sería una cuestión increíble, patrimonialmente, poder tener una bodega que está rentada a una empresa americana y que ya me genera una renta mensual. La verdad es que siempre es una muy buena noticia. Cuando tú llegas a 100 ladrillos a invertir en los activos que ves tú en nuestra plataforma, ya estás haciendo eso realidad. Quizás por alguna razón, a veces con los montos que operamos, Daniel, como es que nada más le metí 20,000 pesos, nada más le metí 10,000 pesos, no dimensionamos lo que hay detrás. Entonces, por supuesto que si yo soy dueño de un activo inmobiliario y tengo un inquilino,
recibo rentas, tengo que pagar impuestos. Eso es definitivo. Cualquier persona que genere ingresos de cualquier tipo está obligado por ley a pagar impuestos. Ahora sí, respuestas concretas. ¿Qué tipo de inversión realizaste inmobiliaria? ¿Qué recibes rentas? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que dar de alta en el SAT? O avisarle, no tenemos que cambiar de régimen, el arrendamiento. Ese es el primer elemento. Tenemos que agregar la obligación de arrendamiento y es una cosa muy sencilla. Independientemente del régimen en el que me encuentre, o sea, yo puedo, digamos, como que activar la casilla dentro de mis obligaciones a declarar de arrendamiento, y ahorita nos lo preguntaban también más adelante, ¿no? O sea, aún así está en el régimen de sueldos y salarios, yo puedo avisar que pues voy a agregar la parte de ingresos por arrendamiento. 100%, pero ojo, la primera gran noticia, ya somos dueños de una bodega. Me pasa mucho que los contadores le dicen a los inversionistas, no hombre, no te des de alta de arrendamiento, no te conviene, mejor quédate así. Es casi como decirte, no crezcas, no inviertas, no tengas patrimonio, quédate solamente con ese régimen. Entonces, primero, ubicarnos en arrendamiento. Todo lo relacionado con arrendamiento, la mayoría de los contadores serios saben perfectamente cómo declarar ya, ahora sí, según tu circunstancia particular. Vamos a la siguiente pregunta de impuestos, Daniel. Vámonos con Luis Alberto Páez, que nos menciona que no tiene RFC y que sí es posible que pueda invertir en alguno de los proyectos. Necesitamos RFC necesariamente. De hecho, fíjate, todos tenemos RFC. Lo que pasa es que podemos o no estar dados de alta, pero padrón, a lo mejor es algo que ya les has platicado, Daniel. En el momento que naces, así un bebé nace y se registra, en ese momento tiene RFC. Pero es como tu CURP y nada más digo, y no estoy 100% seguro porque no soy especialista en temas fiscales, pero al momento de que yo ya me doy de alta ante el SAT, lo que se genera es la homoclave. Totalmente. Entonces, fíjense, necesitamos RFC, necesitamos poder emitir facturas. Para esto necesitamos una e-firma. Estas son las 3 condiciones. Eso es lo que te pediría la farmacia que va a rentar tu local para decir, oye, pues me tienes que emitir una factura. Ahora sí, esto me da pie para la siguiente pregunta. Si dan ustedes comprobante para hacer la declaración fiscal o el SAT toma la información directamente de la plataforma. Ok, tenemos 2 mecanismos. El primer mecanismo es que tú nos envíes tu factura. Ahí te dice ingresos pendientes por liberar, simplemente te da las condiciones de cómo llenar la factura, generas tu factura, la subes, se libera tu renta y tú ya timbraste el comprobante que te permite hacer tu declaración de ingresos. Pero recientemente lanzamos una funcionalidad, Daniel, que es la facturación automática para que nosotros lo hagamos por ti. Entonces en la plataforma ahí le señalas que quieres que lo hagamos por ti, pero estamos conectados mediante una conexión programada con el proveedor de emisión de facturas que evalúa 3 cosas, que tengas RFC, e-firma, sellos, y entonces se timbra el comprobante de manera automática y nosotros eventualmente te entregamos tu constancia de ingresos y es lo que adjuntas a la propia declaración y ahí hacemos 2 tipos de retenciones, la de IVA, que en el caso de cuando nos mandas tu factura es las 2/3 partes del IVA y el 10% de ISR, es lo que nos marca la ley. O bien, en el caso de la facturación automática, te retenemos el 100% del IVA. Esto ya es para que prácticamente tú ya no te preocupes por el IVA, lo estamos declarando, enterando nosotros, y el 10% del ISR. Ya de ahí en adelante, ustedes saben que es la conversación fiscal que tenemos con el contador de acuerdo a mi situación y de acuerdo a el régimen o regímenes en que yo me encuentre. Perfecto. Y algo también importante, Iván, es que si hay dudas muy específicas o ya se quieren atender directamente con ustedes, ¿por qué medios los pueden contactar? ¿Por dónde? O sea, independientemente de que todavía no sea un inversionista en 100 ladrillos, que no sea alguien que ya esté participando en la transmisión, ¿qué es lo que pudiera o cómo los puedo localizar para saber más a detalle de esto? Y como siempre lo decimos, tomar la decisión, si es que decidieran este camino y esta plataforma, con toda la información y entendiendo perfectamente bien cómo funciona, porque desafortunadamente estos espacios, aunque son muy útiles, pues el tiempo de repente nos gana como para poder resolver puntualmente todas las dudas. Con mucho gusto. Bueno, antes que nada, invitarlos a crear su cuenta
en 100ladrillos.com. Es muy fácil, con un correo y una contraseña tienes ya acceso al marketplace y puedes conocer las propiedades en las que podrías invertir. Hay que completar el perfil. Esto es todo el requerimiento de la Comisión Nacional Bancaria. Es temas de quién eres y que firmes tus contratos, es un contrato de comisión mercantil, un cuestionario de riesgos, una carátula de información de cliente, porque prácticamente ya tienes una cuenta. Mira, una institución de tecnología financiera es casi como un banco, no es un banco obviamente, pero es casi como un banco. Tú ya tienes una cuenta en una institución de tecnología financiera como la tienes en cualquier otra, y por eso es muy importante que puedas completar este perfil para que puedas estar listo para invertir. Pero además, Daniel, y es una de las cosas que más orgullo me da presumir, comunicar, es que con independencia de que somos una plataforma tecnológica, tenemos un equipo de asesores inmobiliarios, son cerca de 25 asesores inmobiliarios que están casi 24/7, y es en verdad 24/7 porque a veces hay inversionistas que les gusta platicar de su inversión un domingo en la noche y estamos encantados de atenderlos. ¿Y por qué tenemos asesoría personalizada? Porque cada inversionista es distinto, porque según tu circunstancia, tu edad, tu perfil, tus ingresos, tu aversión al riesgo, etcétera, ahí tenemos una conversación muy cercana para resolver absolutamente todas tus dudas. No sé si quieres que comparta el WhatsApp, Daniel, donde nos podrían poner un mensaje y que eventualmente los dirijan con un asesor, o quédate tranquilo. Si completas tu perfil en la plataforma, ya está todo automatizado para que eventualmente te contacte un asesor inmobiliario de 100 ladrillos. Claro que sí, de hecho aquí digo, tu equipo nos deja aquí en los comentarios, de cualquier manera si lo quieres mencionar está perfecto, adelante, porque insistimos que toda esta parte de informarnos y de ir recabando información, resolviendo dudas, va a ser lo que nos va a terminar dando esta certeza de qué es lo que queremos hacer. Totalmente, ahí están, ya estoy viendo ahí el número, es un WhatsApp, pónganos un mensajito. Los estoy viendo en Cultura Financiera, conéctenme con un asesor porque tengo dudas más específicas, y por supuesto la creación de la cuenta para que se familiaricen con la plataforma. Muy bien, ahora, ¿qué pasa? Y esto es interesante, yo compro mis ladrillos en X precio en este 2021, hablábamos de la plusvalía, que es algo que también está vinculado al tema de los bienes raíces, de los inmuebles, que eventualmente irá generalmente apreciando o adquiriendo más valor la propiedad. ¿Qué pasa si compro ahorita y quiero vender a lo mejor en 5 años? Este año me costó a 5,000 pesos el ladrillo y lo quiero vender en 5 años. ¿Qué pasa con el precio de ese ladrillo en ese entonces? ¿Y cuál es el procedimiento que yo seguiría? Pues ya sabes que ya no quiero mi cacho de local, ya me cayó gordo, ¿cómo lo vendo? ¿Y cómo lo vendo? Y si es justamente lo que hablamos ahorita, ¿ya va a valer más pues entonces? Excelente pregunta. Bueno, primero que nada, tú tienes que tener la posibilidad de tener un mercado secundario para poder colocarlo, ¿no? La diferencia entre mercado primario es primera compra y luego secundario es segunda compra o terciario tercera. En junio del 2020, Daniel, 100 ladrillos fue la primera plataforma en Latinoamérica en lanzar un mercado secundario. Esto es la posibilidad de que a través de la misma plataforma pongas a la venta tus ladrillos. Sería quizás incongruente o sería muy triste para ti decirte que vengas a invertir un inmueble y eventualmente cuando quieras salir, pues a ver cómo le haces y velo ofrecer allá afuera y ráscate con tus propias uñas. Entonces, el logro de que somos el primer mercado secundario de Latinoamérica no es una cuestión como de qué padre ya lo tenemos, es una necesidad en este tipo de inversión. Si yo compro un activo, tengo que tener la posibilidad de sacarlo a la venta. Entonces, en el mercado secundario, ahí mismo, que son las propiedades ya terminadas, lo primero que haces, Daniel, es poner a la venta tus ladrillos. Ahí la funcionalidad es muy sencilla. Y 2 temas. Uno, ¿a qué precio vas a vender un ladrillo? Bueno, pues, ¿o a qué precio vas a vender tu casa? Bueno, primero que nada, lo vas a vender al precio que a ti se te dé la gana. Eso me encanta decirlo así, porque es libre oferta y demanda. Esto es muy importante. Aquí no hay un tema de yo te sugiero, vende más, vende menos. Cada quien decide qué precio le pone a sus ladrillos. Pero luego viene algo muy interesante. El precio que tú le pongas al ladrillo genera un rendimiento determinado. Es lo que decíamos de la renta. Si yo invierto, vamos a decir, 100,000 en algo que me deja 10%, pues yo recibo 10,000 al año. Pero si lo vendo en 200,000, pues ya no recibo 10%, recibo 5%.
Y más o menos eso es lo que regula el mercado secundario. Es una operación matemática muy sencilla. De tal manera que yo, Daniel, hoy invertí en algo de 100,000 que me deja 10%. Pero mañana lo voy a poner, haz de cuenta, lo voy a poner el ejemplo así extremo, en 150,000, que es un 50% de plusvalía y que alguien que pague eso le va a dejar 7.5%. Si en el mercado hay alguien que ve razonable ese 7.5%, entonces te va a pagar 150,000 pesos. De alguna manera esa es la apreciación de los inmuebles por tasa de capitalización de renta. Hay otra manera de evaluar los inmuebles: valor catastral, precios de mercado, cuánto se está vendiendo en las zonas, etc. Pero en 100 ladrillos, Daniel, es esencialmente un producto financiero con subyacente inmobiliario. Es tan transparente el precio que la gente sabe cuánto deja cada uno, y de hecho la plataforma los lista del más barato al más caro, es decir, del que deja más rendimiento al que deja menos rendimiento. Cuando quieras salir, tú le vas a poner el precio y eventualmente, si compraste en preventa, tuviste descuentos, si ya pasó el tiempo, plusvalizó, ya pasaron 2 años, ya le subimos la renta al inquilino, entonces tú ya estás recibiendo más que el rendimiento original, pones tu precio y ahí es donde realizas la plusvalía. No hay nada garantizado, no es como un tema de que te prometo, te garantizo, pero el propio mercado va hablando. Y hoy por hoy, Daniel, llevamos ya desde junio del año pasado hasta la fecha, teniendo ya miles de transacciones en el mercado secundario. Todos los días tenemos ventas en el mercado secundario y la gente está contenta. La gente que quiere salir, solamente el 5% de los ladrillos colocados están en un mercado secundario, lo que nos dice que la mayoría de la gente está invirtiendo Se los quedan para conservar. Pero lo que está en el mercado secundario, si es un precio razonable con rendimiento cierto, viene alguien más, lo adquiere y así es como haces efectiva y líquida tu plusvalía y tu inversión. Y acá nos dice una pregunta muy buena, muchas gracias a Jorge Quirino, que si las rentas, rendimientos se transfieren directamente a mi cuenta o se quedan en una cuenta, en la cuenta que yo tenga ya de 100 ladrillos, y que si se pueden usar estos rendimientos para reinvertir en más ladrillos. Mi estimado Jorge, tu pregunta lleva casi respuesta cierta y afirmación. Efectivamente, el rendimiento queda en tu cuenta de 100 ladrillos, pero tú puedes hacer un retiro de fondos de inmediato y es una transferencia interbancaria que queda en el mismo día. O bien, por supuesto que puedes reinvertir en más ladrillos dentro de la plataforma. Lo mismo cuando vendemos, Cuando vendemos, te aparece de inmediato, cuando alguien realiza la compra, te aparece de inmediato el saldo y lo puedes retirar mediante un retiro o una solicitud de retiro. Perfecto. Y aquí esta pregunta también creo que es importante. Hablábamos de la parte de la regulación y que además, pues de manera reciente ya la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que sé que ustedes son los más felices y a quien quiera que le den una noticia de esta magnitud es como para hacer un pachangón de 3 meses. ¿Cómo sabemos, o sea, nosotros los usuarios, quiénes son los que ya están subiéndose a esta parte ya, o sea, cambiando de no reguladas a reguladas? ¿Dónde lo podemos consultar y cómo saberlo, cómo identificar a las plataformas y a las empresas fintech que ya están reguladas, que ya les dijeron check en la Comisión Nacional Bancaria de Valores? Esta pregunta es fundamental. Por favor, inversionistas, no inviertan su dinero en algo que no está regulado. ¿Por qué? Porque la tecnología ya puede habilitar modelos. Mañana nos pueden copiar, aparecer 4 100 ladrillos y de pronto empezar a operar sin tener la certeza de esto. Para financiamiento colectivo, 2 consejos. 1, vean las 2 asociaciones que hay en México. Una es la FICO, en la que nosotros estamos incorporados, Asociación de Plataformas de Financiamiento Colectivo, y la otra es la Asociación FinTech. Y entonces ellos solamente ponen en su asociación empresas que están reguladas o en un proceso de regulación, que sí hay algunas que están en el camino de obtener la licencia. 2, la que de plano ya obtuvo una autorización, está en Diario Oficial de la Federación. Ustedes pueden consultar ahí nuestra autorización del jueves 30 de septiembre pasado, que dice: Comité Interinstitucional, que está conformado por Banco de México, Secretaría de Hacienda y Comisión Nacional Bancaria, aprueban por unanimidad la licencia que permite a 100 ladrillos operar como una fintech regulada o una institución de tecnología financiera. Esto es importantísimo. Por supuesto que estamos de fiesta. Bueno, estamos de celebración, me decía un amigo. De fiesta no, porque tienen un montonal de trabajo,
pero sí de celebración y por supuesto el orgullo de que esto, Daniel, pues no es algo que se dio de la noche a la mañana. Llevamos más de 4 años de haber fundado la plataforma y casi poco más de 2 años y medio, pues trabajando por esta licencia, que no es otra cosa más que tener las condiciones y cumplir con los requerimientos de la propia autoridad para que ustedes como inversionistas se puedan beneficiar de una inversión de esta magnitud. Y no sé si quieras agregar algo más de esta conversación que hemos tenido el día de hoy acerca de una alternativa de inversión como puede ser esta plataforma FinTech 100 ladrillos para tener una renta a través de un esquema inmobiliario. Claro que sí. Bueno, primero que nada, mi agradecimiento, Daniel, por tenerme en tu canal, de Cultura Financiera. Nadie como tú hace esa voz de cultura financiera y yo creo que es algo que todos deberíamos ya de tener tatuado porque sí necesitamos aprender a manejar nuestro dinero, relacionarnos bien con él y ponerlo en lugares en donde está protegido y eventualmente crece. Y que sepan que en 100 ladrillos nos mueve muchísimo la idea y la pasión por la posibilidad de crear, sobre todo de construir el patrimonio inmobiliario. Yo sé que es algo muy innovador, yo sé que es algo a lo mejor estás pensando, suena muy bonito para ser verdad. No, es que realmente estamos en una punta de lanza que está relacionado con el momento histórico de las fintech, pero además con un activo que, insisto, estaba reservado para muy pocos y que era muy difícil entrar y que hoy pues ya lo estamos haciendo posible de tal manera que nosotros sí vemos que 100 ladrillos sea un mecanismo para ti de construcción y de creación de patrimonio bien importante, relevante, para que en el futuro pues puedas liberar tu potencial, ese sueño anhelado de vivir de mis rentas, dedicarme a lo que más me gusta, pues habilitarlo ya, que empecemos desde poco, que no nos vamos a hacer ricos de la noche a la mañana con los primeros 10,000 pesos de inversión, pero que a lo mejor si nos planteamos un horizonte de 5, 10, 15 años, poco a poco vas a dejar ese componente de patrimonio inmobiliario y pues va a beneficiar, qué mejor que a ti y a los tuyos. Y me gusta ya para cerrar, Daniel, este ejemplo en donde a veces quizás todos tenemos un tío, un abuelo, alguien, ¿no?, que hace 30 años invirtió en un terreno ahí perdido, en una zona desolada, y que en ese momento pues le decían, estás loco, aquí no hay nada, estás perdiendo tu dinero, pero 30 años después resulta que fue la esquina de Insurgentes y Reforma en la Ciudad de México, o fue el lugar icónico donde está la plaza más importante. Entonces eso adquirió su valor. La tierra por siglos nos ha demostrado que tiene un valor intrínseco muy importante. También la vida útil de un activo inmobiliario es eso, porque una casa sigue valiendo, pues porque va a vivir 100 años la casa y la gente necesita vivir en algún lugar. Por principio de demanda, pues eventualmente va subiendo su valor. Y me gustaría que hoy vieras esto con esa posibilidad, que le des la oportunidad. Yo no sé cómo se va a configurar la industria fintech en los próximos 10 años, creo que va a explotar, pero que le des la oportunidad a que en 20 años digas, fui ese tío loco, esa abuela loca que empezó con inversiones tecnológicas inmobiliarias y a la postre de estos años, pues finalmente hay un patrimonio inmobiliario y nosotros estaremos encantados de cuidar la espalda, al menos desde la trinchera de lo que tiene que ver con este tipo de inversión. Para que cuando ya seamos nosotros los que estamos conectados aquí, que seamos abuelos, se estén peleando, los tíos se estén peleando por las inversiones fintech del abuelo, en lugar de que se estén peleando por los terrenos del abuelo. Esas van a ser las peleas del futuro. Prepárense, entrénense, infórmense y protéjanse y aprendan. De verdad, tomen todo el tiempo que necesiten para aprender y para implementar. Tampoco se trata de pasarnos años y años para decidirnos. Insistimos, en este espacio lo que hacemos nosotros es mostrarles las diferentes opciones que existen de inversión, que son inversiones reguladas, para que ustedes puedan conocer, comparar y con base en sus propias metas tomar una decisión. Es hoy un gusto platicar con 100 ladrillos acerca justamente de cómo funcionan, para que lo tengan dentro de su paraguas de alternativas y que muy pronto puedan ustedes llegar a tomar una decisión bien informados, que esa es nuestra intención. Les ponemos aquí la información y a partir de ahí ustedes vuelen con sus propias alas y tomen sus decisiones. Y recuerden que invertir es fundamental para conservar el valor de nuestros ahorros y además
poder generar ganancias sobre esos montos que tanto trabajo nos cuesta acumular. Iván, nuevamente te agradezco muchísimo el tiempo, la explicación tan detallada, la apertura para tratar muy a detalle todos los temas que nos preguntaron. Iván, nuevamente muchas gracias y buenas noches. Gracias a ti, Daniel. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Jovenazos, jovenazas, me despido, mis queridos y queridas culturicuatas. Yo soy Daniel Urías de Cultura Financiera. Recuerden que ahorrar, invertir e informarnos acerca de cómo hacer crecer, rendir nuestros ahorros, tener planes a futuro, metas, objetivos claros, es bonito y está archirrequete contra mega muy bien. Y bien, queridos culturicuates, esto fue Cultura Financiera, el podcast. Esperamos que sigan avanzando en el camino del bienestar financiero y nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima!